Espero que se encuentren bien todos. Hoy entonces comenzamos Oseas y vamos a estar hablando acerca de la fidelidad de Dios. Así es que, pues nada, si ya tienes tu Biblia allí lista, ábrela pues en el capítulo 1 y vamos juntos a orar para comenzar este estudio a través de este profeta del Antiguo Testamento. Dios Padre, mm, pues gracias Señor por permitirnos reunir por estos medios digitales esta noche para recibir alimento espiritual, tu palabra que tiene poder, Señor, y nos cuenta una historia y es una historia consistente. Nos narra, Señor, la historia de redención, la historia de amor, la historia de fidelidad, Señor, que tú has tenido para con tus escogidos desde la eternidad y hasta la eternidad, Señor. Y hoy podemos alegrarnos de ver eh, tu paciencia, tu bondad, Señor, a través de los siglos y, Señor, tus promesas que cumples, Señor, y cómo tú tratas con tu pueblo, cómo tratas con tus hijos, cómo tratas con tu iglesia. Y aquí estamos, mi Dios, para rogarte nuevamente que tú nutras nuestras almas, Señor, con el poder de tu palabra, Señor. Bendice a cada persona que va a estar escuchando esta enseñanza, Señor, y guíanos con tu precioso espíritu, Señor. Hoy venimos aquí, Señor, delante de ti, delante de tu cruz, a recordar, Señor, tu amor hacia nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, pues el primero de los profetas menores, de acuerdo al orden en el que están acomodados los libros en la Reina Valera. Probablemente algunos sepan que esos libros no precisamente están acomodados de manera cronológica, sino se dividen en profetas mayores y profetas menores de acuerdo al tamaño del libro, del contenido del libro. Entonces, los profetas mayores, pues los conocemos: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, ¿no? Pero los profetas menores comienzan aquí con este profeta llamado Oseas. Y como parte de la introducción y de la explicación que voy a dar para entender el contexto, el lugar, el tiempo, en el momento en el que se escribe este libro, el libro de Oseas, del profeta Oseas, pues voy a leer el verso 1. El verso 1 ya directamente nos va a llevar a la introducción y a entender el momento histórico en el que fue escrito este libro. Dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Joctam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Bueno, aquí está como comienza este libro, Dios hablando por medio del profeta Oseas, palabra de Jehová que vino a Oseas. Oseas entonces es la voz de Dios. ¿En qué tiempos? En los tiempos de estos reyes que ya fueron mencionados aquí. Pero particularmente quiero que pongan atención. Ahorita voy a explicar algo porque habla de los reyes de Judá, pero también habla de Jeroboam, rey de Israel. Hace una lista de los reyes de Judá y y menciona uno, al rey Jeroboam. Oseas vivió, entonces aquí vemos como dos reinos, y Oseas vivió en el reino llamado el reino del norte, que es el reino de Jeroboam, pero el Jeroboam que se menciona aquí, hijo de Joás, es Jeroboam II. Entonces, tenemos que tomar esto un poquito en cuenta, que el reino de Dios, el pueblo de Dios, se encontraba partido, se encontraba dividido ya desde unos 200 años antes de la época de Oseas. Unos 200 años antes se había dividido con el hijo de Salomón, con Roboam, y había habido una rebeldía por parte de un sujeto llamado Jeroboam. Entonces aquí es que ese fue Jeroboam primero, y ahí empieza la dinastía de Jeroboam, y este es uno de sus descendientes, Jeroboam II. Pero bueno, se divide el reino y se conoce como el reino del norte y el reino del sur. En el reino del sur es conocido como el reino de Judá, y el reino del norte es conocido como el reino de Israel. Entonces,
Oseas vivía en el reino del norte, ¿ya? Entonces él vivía en la parte norte. Entonces él vivió bajo el mandato de un rey llamado Jeroboam II, que en realidad fue un rey terrible, en un sentido que nunca volvieron y nunca regresaron y nunca escucharon los mandatos de Dios, ¿no? En esa época el reino del norte se encontraba completamente perdido y apartado de Dios. Entonces Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras, pero ellos no escuchaban. El ministerio o el tiempo en el que funcionó como profeta Oseas fue aproximadamente desde el año 760 al 720 antes de Cristo. Recordemos que pues vamos para atrás en el calendario, ¿verdad? Entonces fue del 760 al 720, en esa época donde el pueblo de Dios se encontraba completamente dividido, ¿no? Después, recuerden, pues los primeros reyes fueron cuando fue la época de los jueces, pero el pueblo empezó a decir, no, queremos rey como las otras naciones, queremos rey, queremos rey. Y entonces a causa de sus insistentes peticiones, Dios les da rey y comienza con el rey Saúl. Después la época de oro que viene con el rey David, la época más sublime que tuvo Israel fue durante la época del rey David. Después entra a reinar Salomón, y de allí, bueno, su hijo Roboam, que termina haciendo malas cosas y se divide el reino en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, ¿no? Ahora, otro dato curioso, no solamente estamos hablando de que la época de Oseas es unos 200 años a partir de esa época del hijo de Salomón, sino que también podemos, para ubicar en una línea del tiempo, que esto fue aproximadamente unos 600 a 650 años que Israel llegó a la tierra prometida. Entonces imagínate, 600, 650 años, 6 siglos, 7 siglos, y se encuentra la nación completamente, el pueblo de Israel, incluyendo el pueblo de Judá, las 12 tribus de Israel, se encuentran muchas veces apartadas de Dios, siguiendo a dioses extraños, siguiendo a costumbres de otros pueblos, ¿no? Entonces, en ese tiempo le toca vivir a Oseas y le toca vivir en el reino del norte, ¿no? Ahora, hablando un poco entonces nada más para contextualizar, todo esto lo puedes tú después recordar en Segunda Reyes. Ya estuvimos leyendo Segunda Reyes y puedes volver a checar todo ahí lo que habla acerca de cada rey. Estuvimos viendo, y este rey hacía lo malo delante de los ojos de Dios y hacía lo malo delante de los ojos de Dios. Y de hecho siempre se toma como parámetro, y anduvo ahí en el camino de Jeroboam los que hacían lo malo. Entonces siempre se menciona como un parámetro de un pueblo que se alejó y que se apartó de Dios. Jeroboam II, desde un punto de vista político y económico, si tú lo lees allá en Segunda de Reyes capítulo 14, por los últimos versos, yo no lo voy a leer, nada más lo estoy mencionando. Jeroboam fue un rey, en cierta manera, hablando política y económicamente, un rey exitoso, un rey que en la política y en la economía le fue bien. O sea, prosperó materialmente, prosperó políticamente porque conquistó reinos, logró significativas cosas en términos militares, pero en su época hubo una terrible decadencia espiritual y moral. Y fíjense, esto es importante verlo, porque el pueblo que empezó a verse próspero, se empezó a ver seguro en su economía y en su poder militar, se apartaron de Dios, se olvidaron de Dios. Entonces estamos viviendo una época de crecimiento económico, de bienestar material, de bienestar en cuestión de seguridad bélica, pero una decadencia terrible moral y espiritual. Se olvidaron de Dios, se olvidaron de Dios. Ahora, entonces, ¿a qué comienza la caída realmente de Israel? Y estoy hablando del reino del norte, que
al final de los días de Jeroboam II, culminaría de una manera espectacular, siendo ellos derrotados militarmente y llevados en esclavitud por los asirios. De hecho, la dinastía que siguió, los reyes que intentaron seguir después de Jeroboam, esos reyes que también estuvieron viviendo, aún algunos de ellos en la época de Oseas, terminaron muy mal. Hubo más reyes que continuaron con la dinastía de Jeroboam II, pero terminaron mal. Todos esos reyes, cuando tú los lees ahí en Segunda de Reyes, y también se mencionan en Crónicas, se mencionan como hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces, otra vez nada más para contextualizar todo esto, Oseas comenzó su ministerio en el tiempo en que las cosas eran políticamente buenas, políticamente exitosas, económicamente prósperas, la gente tenía suficientes cosas materiales, pero el pueblo le dio la espalda a Dios, se olvidó de buscarlo. Empezaron a permitir idolatría en sus vidas. Y esa idolatría, esas semillas de idolatría produjeron un tremendo fruto de fracaso espiritual, de corrupción moral, de decadencia en todas las áreas que produjo un fin trágico en los años posteriores. Terminó mal la historia, ¿no? Terminó demasiado mal esa historia. Oseas significa, me encanta el significado del nombre Oseas, porque significa salvación. Qué interesante, ¿no? Y estuve revisando esta palabra salvación y tiene la misma raíz de donde viene la palabra Jesús, Yeshua, pero viene, o sea, es como una especie de transliteración de la palabra Jesús, y sabemos que Jesús significa el Salvador. Entonces, a través de este libro de Oseas, viendo al mismo título del profeta Oseas, su nombre, Dios nos va a mostrar que la salvación se halla en Jesús. Que la salvación se halla en volver a Dios, en volver a Jehová. Que la salvación se halla en apartarnos de nuestro pecado y regresar a Dios. Este hombre Oseas tuvo una esposa llamada Gomer. Vamos a hablar de ella en unos momentos. La misma escritura nos va a llevar a conocer más de Gomer. Y también tuvo 2 hijos y una hija. Fuera de esos datos, la Biblia no se menciona nada más acerca de este hombre de Oseas. Entonces vamos al verso 2 y vamos a ver cómo continúa esta bellísima historia, que yo diría es una historia del amor y de la fidelidad y de la redención de Dios. Dice el verso 2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Wow. Porque la tierra fornica apartándose de Jehová. O sea, imagínate que el Señor te llama, ¿no? Y no te llama a ser misionero en China o en no sé en dónde, en Valladolid o en Progreso, sino te llama a casarte con una mujer prostituta. O al menos que tiene la tendencia o el corazón inclinado hacia. No sabemos si ya antes de casarse ya practicaba la prostitución o si eso salió ya que estaban casados. Hay muchos comentarios y opiniones encontradas en esto, pero para estos efectos, tremendo ministerio. Vaya tarea, ¿no? Y hasta dónde somos capaces nosotros de obedecer un llamado de ese tipo, ¿no? Si Dios nos dice, hey, ve y cásate con una mujer fornicaria, qué tremendo. O sea, nada más leer este primer verso y dices, wow, ¿no? Y a partir de aquí empezamos a ver que Dios usa esa historia verídica, esa historia real entre 2 personas, entre un matrimonio, para ilustrar, fíjate por qué dice, porque la tierra fornica
apartándose de Jehová. Entonces la idolatría, el pueblo vivía en una idolatría, vivía adorando a otros dioses, y como Dios lo ilustra como una especie de prostitución espiritual, ¿no? A través de este mandamiento que Dios le dio a Oseas, Dios trae a la vida una ilustración consistente utilizada a través de todo el Antiguo Testamento, llamada idolatría. Una ilustración en la que Dios pone constantemente a Israel, la relación que Dios tiene con él, con Israel, como una atracción, vamos a ponerle así, apasionada, crónica, delirante, de Israel por los ídolos, de Israel por los dioses de otras naciones, la lujuria que tiene Israel por otros dioses, el anhelo que muestra una y otra vez Israel por engañar a Dios. Un pueblo infiel que se ilustra como si fuese una prostituta, ¿no? Ahora, cuando yo leo esta historia, y vamos a leer aquí cómo fue engañado, y fue o sea, gravemente engañado Oseas, vamos a poner esto, quizá algunos de los que están viendo este video o están viendo esta transmisión estén casados, ¿no? O tengan pareja, y de repente dices, ¿qué siente una persona que ha sido engañada en su matrimonio? Una persona que descubre que su esposo le fue infiel, o que descubre que su esposa le fue infiel, que lo engañó y se casó con otro hombre, con otra mujer, ¿no? Seguramente que si alguien, lo digo, no lo digo por mí, lo digo en general, si hemos experimentado una situación de esas, o si, bueno, lo voy a decir en términos más precisos, si has experimentado una situación de esas, o has escuchado de alguien que ha experimentado un engaño de este tipo, sabes que eso es una herida muy grande y muy profunda que produce mucha desconfianza y que produce mucho dolor. Eso a nivel humano, a nivel nosotros. Ahora, esto sucede cuando realmente ponemos cualquier cosa delante del Señor. A nuestro Dios le duele la infidelidad, ¿no? Le duele que pongamos nosotros nuestra confianza y esperanza en otras cosas que no sean Dios. Que quitemos nuestra mirada y que quitemos nuestra confianza de Dios. A Dios le duele como si cometiésemos adulterio en el matrimonio, ¿no? Oseas verso 3, 1:3, dice, pues fue pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo, ¿no? Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Wow, ¿no? Es aquí donde empezamos a ver algunas controversias que pueden llegar a haber en este tema, porque decimos, ¿cómo Dios le mandó casarse con una mujer adúltera? ¿No? Ah, y podemos asumir, si Oseas era un profeta, que por decisión propia, Oseas jamás se casaría con una prostituta, pero sí por mandato de Dios. Ahora, no sabemos si en ese momento ella estaba practicando la prostitución o era algo, porque aquí hay una palabra que se usa como expresando que era algo que es una palabra que habla de algo que está en el corazón y que puede llegar a ser ejecutado por alguien. Entonces, probablemente no lo sabemos, no es
preciso el texto como para saber si ella ya lo practicaba o no, pero sí sabemos que Dios le pidió que hiciera algo extraordinario. Y sabes, aquí también podemos aprender algo. Yo sí lo miro así de parte de Oseas y creo que es un ejemplo porque mostró una gran obediencia para cumplir un mandato que debió ser muy, muy difícil. Entonces, en síntesis, en esta parte yo diría que aquí aprendemos obediencia aunque la tarea sea muy dura. A veces, pues, se nos encargan tareas menores y a veces queremos renunciar a ellas, ¿no? Y no queremos ir más adelante. Pero recuerden esto, que el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho, ¿no? Y aquí es un mandato tremendo, ¿no? Yo puedo mirar aquí obediencia de parte de Oseas, ¿no? Ah, ahora, también me empecé a imaginar, me ha tocado casar a muchas personas y ser testigo presencial de sus pactos matrimoniales, cuando se dicen los votos, ¿no? Y yo me quiero imaginar cuando Oseas y Gomer se casaron, que ella probablemente le prometió amor y fidelidad. Y le dijo, estaré contigo en la enfermedad y en la salud, en la prosperidad y en la pobreza, en las buenas y en las malas, y te seré fiel todos los días de mi vida, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Y yo creo que ella mostró señales de estar comprometida con Oseas. Pero después de un rato, y en circunstancias ya diferentes, difíciles, ¿no? Cuando pasa la primera luna de miel, cuando pasa la luna de miel y pasa el primer amor y todo eso, ella cayó en prostitución. Y aquí podemos echar a volar nuestra imaginación, quizá por un sentido de descuido, quizá por un sentido de necesidad, pero la realidad es que su corazón se corrompió y abandonó a su esposo yéndose tras de otros hombres, ¿no? Ahora, cuando leemos un poquito a cuidado esta historia que podemos ver como muy lejana algunos a nuestro contexto, a nuestra realidad, esto es más cercano a lo que pensamos, porque esta historia apunta también a la historia de salvación, porque es precisamente lo que Jesús hizo. ¿Con quién se casó Jesús? ¿O con quién se comprometió? Dice Efesios que somos su desposada, y dice Apocalipsis capítulo 19 que Él se va a casar con su iglesia, ¿no? Pero ¿quiénes somos? Ve conmigo por un momento a Efesios capítulo 2. Abre tu Biblia, toma tiempo para hojear tu Biblia, para llegar hasta allá. Es bueno no acostumbrarnos solamente a los textos que aparecen en pantalla, sino también es bueno que ejercitemos nuestro brazo para encontrar los libros de la Escritura, llegar a los textos y enamorarnos más de la palabra de Dios. Pero Efesios 2, capítulo 2, verso 1, fíjate lo que me empieza a narrar acerca de quién es Él y quién soy yo. Él dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¡Wow! O sea, Oseas casándose con Gomer, sabiendo que era una prostituta o que lo engañaría, ¿no? ¿Y sabes qué sabía Jesús de nosotros? Que estábamos en nuestros delitos y pecados. Si sigues ahí en Efesios, sáltate nada más por cuestión de tiempo el verso 2 y 3 y ve al 4. Voy a leer del 4 al 7. Efesios 2, verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, fíjate las palabras, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, ¿éramos mejor que Gomer? No. ¿Qué dice el 6? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas
de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, nosotros éramos Gomer. Y esto está ilustrando esa historia de redención. Ahora, quiero regresar un poquito al texto nada más. Porque bueno, tienen un hijo, ¿no? Y al hijo le pone Jezreel. Y dice el verso 4, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú. Jehú es toda esta dinastía de la que te estoy hablando y que terminaría de una manera trágica toda esa dinastía. Por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Ahí está, Jezreel, el primogénito de Oseas y de Gomer, ¿no? Y el nombre nos habla de dos cosas. El significado del nombre de Jezreel nos habla. Primero, Jezreel significa dispersado. ¿Y qué hizo Dios con el pueblo de Israel? Lo dispersó en las naciones. Ya te di el dato histórico que fue dispersado por los asirios. Se los llevaron cautivos los asirios, ¿no? Entonces, es primer significado de lo que vemos aquí con Jezreel. Pero segundo, Jezreel también se refiere a un valle muy famoso que hasta la fecha conocemos y que está físicamente existe en Israel y que ese valle de Jezreel es también como conocido como el mismo valle de Armagedón, ¿no? Y es un territorio muy especial, una planicie rodeada de montañas, pero es una gran extensión plana, donde ha habido mucha sangre, ha habido muchas guerras, a través de la historia ha habido demasiada sangre en ese lugar. Y eso habla de ese valle de Jezreel, donde Jehú, el fundador de esa dinastía de Jeroboam II, masacró a todos los descendientes del famoso rey Acab. ¿Se acuerdan de Acab? Fue el esposo de Jezabel. Pues ahí fue masacrado toda esa población para que él pudiera establecer su trono. Entonces, terminó con toda una parte de la población con tal de imponer su reinado. Y esto que le ponga a Jezreel, pues realmente son malas noticias. Porque Dios está hablando a causa de lo que ocurrió en ese lugar. Yo voy a dispersar al pueblo. Y antes de que Oseas muriera, el profeta Oseas, Israel fue literal destrozado, destruido, derrotado y llevado de una manera muy, muy cruel, cautivos por ese gran imperio llamado Asirio, ¿no? Y fíjate el texto como dice, porque dice, voy a volver a leer el 4, le dijo, ponle el nombre de Jezreel, porque aquí yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de Israel. Y literal, eso es lo que pasó. Ahora, vamos al verso 5 rápidamente. Déjenme lo busco en mi Biblia. El verso 5. Ok. Y el verso 5 dice, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Bueno, eso también está muy interesante lo que está diciendo ese verso 5, porque el arco, el texto este que está en el verso 5, nos habla de un símbolo de poder. Y literal lo que Dios estaba haciendo era rompiendo ese símbolo de poder. Él quebró la capacidad bélica, la capacidad militar de Israel, ¿no? Dios que era el que vencía las batallas, Dios que derribó los muros de Jericó, Dios que les permitió entrar a la tierra prometida y que les permitió que muchos reinos se rindieran ante ellos. Ahora Dios mismo está anunciando que quebraría ese símbolo de poder en ellos. Verso 6.
Vamos a ver cómo continúa aquí teniendo hijos. Oseas dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Otra vez está hablando de lo mismo. Verso 7, más de la casa de Judá, ¿te acuerdas Judá quién es? Es reino del sur. Estamos hablando de Israel, reino del norte. Reino del sur dice, del reino más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré. eh, y los salvaré con arco. Perdón, no los salvaré ni con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes, ¿no? Ah, lo ruama, ¿qué significa? Este nombre que le ponen a, a- a su hija significa, es un título muy fuerte, dice, significa sin misericordia. Sin misericordia. Wow. Ahora, la promesa que vemos en el verso 7 dice, más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. ¿Sabes que el ejército de Asiria también, ese ejército que llama Rey que destruyó a Israel y se los llevó cautivos, también atacó a Judá, al reino del sur, pero a ellos no los pudieron conquistar? En lugar de eso, Dios milagrosamente peleó por Judá y vencieron a los asirios y los asirios no pudieron hacer nada cuando el solo ángel de Jehová mató a 185,000 soldados, ¿no? Entonces fíjate cómo Dios cumple sus promesas. Este es un recordatorio de que Dios cumple sus promesas. Dice, de la casa de Judá tendré misericordia. Ahora, ¿qué pasa aquí? Este, Dios actuó de alguna manera rara entre Judá, entre Israel. No, Dios actuó justamente. Tenemos a un Dios que es justo y nunca debemos de olvidarlo. Aun si Dios manda a alguien al infierno, lo hace justamente. Aun cada cosa que Dios hace, lo hace dentro de su justicia. De tal manera que quién somos nosotros para decirle a Dios qué hacer, o qué está bien o qué está mal. Dice Romanos, si vas allá, capítulo 9, verso 15, está Pablo citando a Moisés. Y dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios se compadece al quien quiere y tiene misericordia al quien quiere dentro de su justicia. Su justicia no anhela su amor, ni su amor anhela su justicia. No cambia una por otra. Él sigue siendo justo y misericordioso y amoroso. Entonces Dios está actuando justo en todo esto. Verso 8, vamos a avanzar. Dice, después de haber destetado a Lo Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Aquí va el tercero, ¿no? O sea, bien rapidito que tuvieron 3 hijos. Y dijo Dios, ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¡Wow! Otra vez fuerte. Eso es lo que significa Loami. No es mi pueblo. Entonces, tercer título para un tercer hijo, pero cada nombre que le ha puesto a cada uno de los hijos de este profeta es desafortunado, porque le está recordando a Oseas lo que va a ocurrir con el pueblo de Israel, ¿no? Les está recordando que ellos le dieron la espalda a Dios, ellos se olvidaron de Dios, y entonces Dios los estaba desechando a ellos, que ellos no deberían ser ya más considerados su pueblo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y cuando estudiamos todos los profetas, vemos que el mensaje de los profetas era similar. El mensaje era lo suficientemente duro
para que Gomer eh, pudiera reaccionar, para que el mismo pueblo de Israel pudiera reaccionar poniéndole esos nombres a los hijos de prostitución. Pero ¿sabes qué? Ni Gomer ni el pueblo de Israel reaccionaron, permanecieron en su pecado. Y sabes, el título que le pone este tercer hijo, Loami, que significa no es mi pueblo, es muy probable que Lo Ruama no era hijo de Oseas, que fue concebido en prostitución, o sea, en adulterio, en fornicación, ¿no? Y es un mensaje bien fuerte porque mira cómo les dice, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Wow, qué fuerte. Pretender ser pueblo de Dios. Piensa esto, imagínate. Ellos diciendo, sí, Jehová es nuestro Dios, pero vivimos como si Dios no existiera. Y vivimos adorando Baales, y vivimos haciendo lo que querramos con nuestras vidas, y tomando las decisiones, y poniendo ídolos en nuestro corazón, pero colgando un crucifijo aquí en el pecho, ¿no? O si te preguntan en la calle, oye, ¿eres cristiano? Y dices, sí, claro. ¿Crees en Dios? Sí, claro. ¿No? Pero tu vida demuestra algo diferente. No somos cristianos por decir que somos cristianos. No, pretender ser el pueblo de Dios y vivir como si Dios no existiera es un juego en el que Dios no participa. Simplemente dice Dios, yo no me voy a prestar a simulaciones. No. eh, Y eso no cambia, que Él es paciente y Él es misericordioso. Pero Dios no se presta a esos juegos. Los tres nombres son muy, muy fuertes. Ya estamos más o menos en la recta final de este estudio de esta noche, pero chécate los tres nombres. Dispersado, sin misericordia y no son mi pueblo. Los tres nombres que le puso a los hijos de Oseas. Verso 10. Con todo, fíjate la historia redentora. Será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Wow, redención. Verso 11. Y se congregarán los hijos de Judá, reino del sur, y de Israel, reino del norte, y nombrarán un solo jefe. Wow. Y subirán de la tierra, ¿no? O sea, los va a volver a unir, porque el día de Jezreel será grande. Wow. ¿No? Y parte del cumplimiento de todas estas profecías, hoy vemos a Israel, al pueblo de Israel, aunque no es preciso poder saber cada judío ortodoxo no que vive en Israel a qué tribu pertenecieron. Lo que es, todo eso a partir de la dispersión de Israel y de todas las diásporas y de todo eso es que no se puede saber exactamente si son de la tribu de Manasés, si son de la tribu de Rubén, si son de la tribu de Judá, si son de la tribu de Efraín, de Isaacar o de qué tribu sean. Pero hoy están unidos como un solo pueblo, ¿no? Y estos dos versos, versos 10 y 11, nos recuerdan que aunque Dios está airado a causa del pecado que su pueblo ha cometido, como prostitutas se fueron ante otros dioses y baales, el juicio no sería para siempre. Y Dios los restauraría. Y se congregarían nuevamente los hijos de Judá. Increíble, ¿no? Cuando tú lees las historias tanto en el libro de Reyes como en el libro de Crónicas, en los libros de Crónicas, y ves una tragedia, ¿no? Que a partir de Roboam se dividió el reino en dos. Dices, qué dolor y qué locura. Pero en estos versos vemos, y se congregarán juntos los hijos de Israel y de Judá. Dios está prometiendo una restauración plena, ¿no?
Una división que duró 170 años, pero que llegaría a un tiempo donde sería completamente borrada. Ahora mira hacia dónde quiero ir ya como parte de una conclusión final. Podemos decir hoy con seguridad que esta promesa que vemos en los versos 10 y 11 también se cumple en la iglesia, porque es la iglesia donde Dios reúne a Israel, a Judá y a los gentiles en un solo cuerpo. Ve conmigo a Efesios capítulo 2, versos 14, 15 y 16. Dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Lo checas? Derribando la pared intermedia de separación. Está hablando entre israelitas o judíos y entre gentiles, que somos nosotros. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¡Wow! ¡Qué belleza! Entonces Dios uniendo a judíos y gentiles. Pero judíos ya hoy los podemos ver como un solo pueblo, como una sola nación, el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, pues es una historia tremenda de redención. En el siguiente capítulo, y si quieres ya ir saboreando esto, en el capítulo 2, en el verso 1, ya les cambia los nombres a los hijos de Gomer y de Oseas. Les cambia el nombre y eso nos recuerda que esta historia que estamos leyendo en el libro de Oseas es una historia de salvación. La salvación no solamente para el pueblo de Israel, sino para un mundo que se ha corrompido, un mundo que se ha prostituido en pos de ídolos y de falsos dioses, y que la solución para todo el mundo sigue siendo la misma: Cristo, 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 Cristo. Dice Juan en sus cartas que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces todo ese mundo de obscuridad y todo ese mundo de maldad, justamente Jezreel es el lugar donde apareció la luz. Dice la escritura que la luz vino al mundo. En ese mundo de tinieblas y ese mundo de oscuridad y sin esperanza en el que nos encontrábamos antes de Cristo, Cristo vino para traer luz en medio de toda esa tragedia, ¿no? Ahora, medita un poco en esto antes de que cerremos en oración y pensemos en esto. ¿Cuántas veces habló Dios a su pueblo y su pueblo lo rechazó? ¡Wow! 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 Y Dios tuvo que tratar con su pueblo. Y Dios trata con cada uno de nosotros. Y sabes algo, Dios sigue hablándonos una y otra vez. La pregunta es si vamos a distinguir la voz de Dios, si vamos a reconocer la voz de Dios a través de sus profetas, la voz de Dios a través de sus maestros, la voz de Dios a través de los pastores, la voz de Dios a través de la palabra profética más confiable que tenemos, que es la palabra de Dios. Y que Dios sigue usando todos esos medios para instruirnos en los caminos de Dios, para hablarnos, para corregirnos. Y resalta, por supuesto, en esta historia, sin duda alguna, resalta el amor constante de Dios, que garantiza la fidelidad de Dios en términos de todo lo que Él ha dicho, Él hará. Entonces, el amor de Dios garantiza sus promesas en términos de justicia y de misericordia. La familia de Oseas
sus tres hijos, Gomer y Oseas, son un símbolo, son una fotografía, son un cuadro, un símbolo de la obra redentora de Dios. De cómo, a pesar de que el mundo se ha prostituido, Dios promete redención y Dios promete rescate y Dios promete darnos esa vida a aquellos que nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Ahora, Dios, cuando empiezo a ver esa historia tan apasionada entre Gomer y Oseas teniendo hijos con ella y todo eso, me pregunto si nosotros somos atractivos para Dios. Y la respuesta es, para mí la respuesta es, Dios no nos ama porque seamos atractivos para Él. Dios nos ama porque Dios es amor. Porque es la esencia y la definición de Dios. Y Dios no puede cambiar. Dios nos ama porque Él ama, no porque seamos un buen negocio. No, no es porque seamos atractivos a Él. En realidad, cuando leemos esta historia de Oseas, nuestro corazón debe producir humildad y gratitud. Porque Gomer merecía el amor de Oseas. Claro que no. Es una historia de amor gratuito e inmerecido. El amor que Dios ha derramado en nosotros debe producir en nosotros humildad y gratitud. Dice también Juan en sus cartas, 1 Juan 4:19. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esa es la razón. Porque Él nos amó primero, ¿no? Qué tremendo. Ahora, manera de bonus extra, ¿no? Esta noche como una aplicación extra para cada uno de nosotros, especialmente los que estamos casados y estamos en matrimonio. Creo que esto también, esta historia finalmente debería ser un sermón. La historia de Oseas y Gomer debería ser una historia, debería ser una ilustración para nosotros, para cada matrimonio, del Evangelio, de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y deberíamos de estar dispuestos a vivir de esta manera sacrificial y de esta manera incondicional en nuestros matrimonios. En la Biblia, Dios, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, a través de toda la Biblia, Dios usa esa ilustración para ver el matrimonio como un símbolo de la relación de Cristo con su iglesia, de la relación de Cristo con su pueblo. Y por tanto, cada matrimonio deberíamos de ser una ilustración de cómo Dios quiere derramar su vida aún en nuestros propios matrimonios y mostrar esa fidelidad y mostrar esa benevolencia y mostrar esa pasión que vamos a ir descubriendo las próximas semanas al ir estudiando este libro de Oseas, ¿no? Esto también nos ilustra el Evangelio que debe ser aplicado también en nuestros matrimonios. El Evangelio que también tiene que alumbrar a cada una de nuestras familias y de nuestros matrimonios, ¿no? Pues vamos a estar hablando más de esto la siguiente semana. Hoy nada más arrancamos aquí con la ilustración. Tenemos 13 capítulos más por delante. Así es que vamos a gozarnos en lo que Dios nos va a hablar a través del profeta Oseas. Oremos. Padre nuestro, eh, gracias por recordarnos tu amor, Señor. Porque al final de este capítulo vemos que tú restauras, Señor, a tu pueblo, Dios. Y esto nos recuerda, Dios, que tú nos tomaste siendo gentiles y estando en nuestros delitos y pecados, no éramos atractivos, Señor. No olíamos bien y estábamos bien vestidos. No éramos bien parecidos, Señor. Y sin embargo tú nos amaste, Señor.
Y ahora, como dice Juan, Señor, nosotros te amamos porque tú nos amaste primero, porque has derramado tu amor en nuestros corazones, perdonándonos y salvándonos, Dios. No permitas, Dios, por amor a tu nombre y por misericordia a nosotros, que tengamos ídolos en nuestros corazones, Señor, de tal manera que te ofendamos, de tal manera que eso nos haga duros e insensibles a ti y a tu voz. ¿Cuántas veces, Dios, cuántas veces le hablaste a tu pueblo, Señor? Y le hablaste también a través del profeta Oseas, Señor, de esa ilustración fuerte y de sus hijos y de los nombres que tú le pusiste, Señor. Ten misericordia en nosotros, Dios. Ten misericordia en nosotros, Dios. Así como la tuviste de Judá, Dios, mediante el pueblo del cual vino Jesús, Señor. Nuestra confianza hoy la ratificamos. Nuestra fe, Señor, la ratificamos en tu Hijo Jesucristo, Padre. Te amamos porque tú nos amaste primero. En Cristo Jesús. Amén.